tiene sus hojas, saque su hoja, téngala a la mano ahí. Vamos a la segunda parte de la serie Otro. Hace muchos años dieron una película que se llama Los Otros. Me tocó ir a verla en la ciudad de Tijuana, me tocó ir a verla al cine. Esa película es supuestamente de terror, no tiene nada de terror, era de suspenso y trata de unas personas allá por el siglo XVI más o menos, o no sé ni qué época, siglo XVIII, no sé. Vienen una casa bien grande donde asustan, hay fantasmas y ellos de repente ven cosas raras, ven que se cierran cortinas, se abren cortinas, se mueven cosas, que ellos dejan lugar donde se encuentran. Al final de la película, los que no la han visto, perdónenme porque se la voy a echar a perder. Al final de la película se dan cuenta que ellos, esas personas, ellos son los fantasmas. Que ya está el siglo XX, hasta el siglo XXI, y los familia que vive ahí están asustados porque estos personajes, los que salen en toda la película, son los que mueven las cosas realmente. Y a lo que voy con esto es lo siguiente: nada de lo que sucede aquí en la iglesia, nada de lo que pasa en tu vida sucede porque tú y yo somos 100% capaces. Dios nos dio habilidad, nos dio capacidad y talentos, no lo dudo, y hay que desarrollarlos, pero cosas extraordinarias que pueden suceder en tu vida tenemos que entender que provienen de parte de Dios. Pero para que eso suceda, para que esas cosas increíbles sucedan, tiene que haber cambios. Y sabes, la palabra cambio no nos gusta casi a nadie. Cuando tú te vas a cambiar de casa a una mejor, a una casa más grande, te da gusto tener una casa más grande, una casa más bonita. Lo que no te da gusto es el cambio, la mudanza, el tener que decir, bueno, pues en 2 carros llevamos todo. Ahorita que empiezas a sacar cosas y sacar cosas y sacar cosas, dices, ¿de dónde sale tanta cosa? Y llenas como 5 camiones, ¿no? De puras cosas que no usamos. Le llamamos a la otra casa. Es lo que nos gusta siempre. El cambio es algo que a nadie le agrada, especialmente en la iglesia. La iglesia es un lugar donde regularmente nos resistimos a los cambios, nos resistimos a las cosas diferentes o nuevas, o simplemente movernos 1 metro a la izquierda o 1 metro a la derecha ya nos cuesta en la iglesia, porque nos gusta tener control. Una iglesia controlada es muy cómoda. Una iglesia en la que yo controlo y tú controlas todos los destinos y cosas que suceden es muy cómodo en la iglesia. Por eso tenemos tanto miedo al cambio. La gente vive añorando la iglesia del pasado porque sentían que la podían controlar. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana otra vez. Esas cosas no han cambiado. Entonces lo que me interesa a mí no es la iglesia, lo que me interesa a mí es Dios. Si Él ha prometido ser el mismo todo el tiempo, entonces prefiero estar concentrado en Él, concentrado en un templo y concentrado en el programa de la iglesia. Quiero saber lo que Dios va a hacer, gracias, y lo que Dios quiere hacer. Bueno, esta historia que empieza en Juan capítulo 14, Jesús empieza a hablar y a presentar al Espíritu Santo, que es el tema central. Pero en este proceso, Jesús empieza a iniciar o comienza un cambio en la vida de los discípulos, se empieza a despedir. Hasta ese momento los discípulos tenían mucha seguridad con Él. Tormentas, ahí está Jesús. Hambre, ahí está Jesús. Enfermedad, aquí está Jesús. No hay problema, aquí está Jesús con nosotros. ¿Hay algún problema con alguien más? Jesús lo soluciona. Y de repente Jesús se empieza poco a poco a despedir. Y se empieza a presentar un cambio en la vida de ellos que ellos no podían entender y no podían comprender hasta ese momento. Por eso Jesús empezó a enseñarles acerca de la obra del Espíritu Santo. Y es que yo me resisto a veces a cambiar. Aun cuando el cambio venga de parte de Dios, me resisto porque siento que hasta este momento todo está bien. ¿Para qué cambiar si todo está bien? Pero siempre Dios tiene un plan mejor. Lo que Él va a hacer siempre va a superar lo que Él ya hizo el día de ayer. Él se supera a sí mismo todos los días y quiere ayudarnos a que tú y yo también nos superemos todos los días en cosas nuevas o cosas diferentes que Él tiene para usted y para mí. Y hablando del Espíritu Santo, Juan 14:16, gracias por ponerlo ahí. Yo rogaré al Padre, y es la primera vez que Jesús va a hablar del Espíritu Santo. Había referencias en la Biblia del Espíritu Santo, muchas referencias, pero por primera vez se va a hablar, disculpe, déjame acomodarme esto. Se va a hablar del Espíritu Santo abiertamente y se va a presentar lo que es la obra del Espíritu Santo, no las manifestaciones que nos gustan, no los momentos especiales que nos encantan y son parte del proceso, sino vamos a hablar de la persona
de Él, del Espíritu Santo, del cual nunca se había hablado. En el Antiguo Testamento hay referencias desde Génesis hasta el último versículo del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, por primera vez, Jesús habla del Espíritu Santo. Y dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro, subraya la palabra otro, que es el tema de la serie, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En otras versiones dice defensor, en otras palabras dice intercesor, en otras palabras dice abogado. Todas son lo mismo, significan lo mismo, es la misma función. Otro. La palabra otro tiene un gran significado, aunque sea tan cortita, son 4 letras nada más, pero tiene un gran significado. Cuando Jesús dijo otro, estaba diciéndoles: va a venir alguien similar a mí. Cuando usted, hermana, ahí en su casa se le quema la licuadora, ¿usted va y compra un micro? No, compra otra licuadora. Cuando a usted se le poncha o se revienta y se hace pedazos la llanta, ¿usted va y compra una cruceta? Bueno, si no, tiene que comprarla, ¿verdad? No, compra otra llanta. Es decir, sustituimos una cosa por otra similar o idéntica. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: el Padre les va a dar otro, lo que está diciendo es: hagan de cuenta que yo nunca me voy a ir, porque al yo quitarme de la vista de ustedes, va a venir alguien del cielo idéntico a mí, va a cumplir la misma tarea, la misma función, pero ahora va a ser una tarea un poco más trascendente en el tiempo. Jesús venía solamente por un tiempo corto, breve en la tierra. El ministerio de Jesús se resume a 3 años y unos cuantos meses. Ese fue el ministerio de Jesús. El ministerio del Espíritu Santo es de la eternidad a la eternidad, aquí en la tierra. Desde allá ha estado el plan del Espíritu Santo, y en la eternidad continuará la obra del Espíritu Santo. Pero aquí en la tierra es siempre. Y ahora Jesús le dice a los discípulos: yo voy a rogar al Padre y les va a dar otro, similar, idéntico, no va a haber diferencia, las cosas van a continuar igual. Aquí viene el cambio: no lo van a ver, no lo van a tocar, pero va a estar. Él se los va a enviar. Tenga ahí su material para que vaya tomando las notas importantes en esta mañana. Número 1. La obediencia es el camino al Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo en mi vida y quiero que obre mi vida y quiero moverme guiado por el Espíritu Santo. Bueno, la obediencia es el primer paso. Es el camino al Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 14:15. Si ustedes me aman, subraya eso, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Todos amamos a Dios, no todos lo obedecemos. La obediencia es el principal obstáculo para la obra de Dios en la iglesia o en el mundo. La obediencia de la iglesia, no la obediencia del mundo. El mundo no lo puede entender. Tú y yo podemos bloquear a Dios o permitir que Dios haga lo que quiere hacer. Es la obediencia lo que marca la gran diferencia en lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Así empieza el camino hacia la relación con el Espíritu Santo. Este obstáculo tan insignificante que los papás lo comprenden muy bien. Mijito, saca la basura. Esa frase ahorita significa en 5 minutos o en la eternidad. Eso significa. ¿Qué sucede cuando el hijo no obedece? Aparte del regaño, el castigo, depende de qué tipo pase usted. A lo mejor usted los premia por ser desobedientes, pero lo más regular es que no. ¿Qué pasa cuando no obedecen? La basura se apesta y la casa huele horrible, huele feo, y empieza a haber gusanos y empieza a haber cosas feas. La desobediencia produjo un mal olor en la casa. Cuando Dios pide a la iglesia que hagamos algo, te habla a ti, te da una palabra a través de la lectura de la Biblia, o de un mensaje, de un consejo, y no obedecemos, producimos un mal olor. Porque no permitimos que el agua, que Él fluye a través de nosotros, porque el Espíritu Santo es también un símbolo, o el agua es un símbolo del Espíritu Santo, no fluye en nosotros, se estanca, y el agua produce un mal olor. Es necesaria la obediencia. No se trata de la relación entre Dios y yo, no es de argumentar, no es de evaluar, no es de sentarnos a la mesa y ver qué nos conviene más. Él simplemente da una orden, y lo que Él sabe es lo mejor para nosotros.
Suena un poco raro cuando yo no comprendo a Dios, cuando no conozco nada de Él. Suena como un Dios mandón, exigente, una persona intransigente que quiere que haga todo lo que Él quiera. Es que Él sabe lo que es mejor para mí. Cuando alguien sabe lo que es mejor para ti, te da ese consejo y te lo da de todo corazón. Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Y la desobediencia es el primer paso para no alcanzar nada. Si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan lo que yo estoy diciendo. Dice la Biblia en Deuteronomio 28:15. Si quieres subraya la primera parte. Pero si tú no obedeces al Señor, tu Dios, subraya eso. Aquí es un sí me fue. De condición. Si tú no obedeces al Señor, tu Dios, más atrás, en otro capítulo más atrás, es al revés. Dice, si tú obedeces, cosas buenas van a pasar. Aquí dice, si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Aquí echamos por tierra que Dios nos echa maldiciones, que Dios nos castiga con cosas malas, que Dios es muy malo con nosotros y cuando yo desobedezco Él me golpea, me manda enfermedades. No, Él no hace nada de eso. Simplemente en el proceso de la vida existen cosas malas y yo elijo el camino correcto hacia las cosas buenas o elijo el camino malo hacia las cosas malas. Fue mi decisión, no fue voluntad de Dios. Es que esa persona está enferma porque es la voluntad de Dios. Dios jamás en su voluntad deseó tu enfermedad y mi enfermedad. Fue mi desobediencia lo que me llevó probablemente a esa enfermedad. Fue mi desobediencia la que me llevó a un fracaso matrimonial. Fue mi desobediencia la que me llevó a la adicción. Fue mi desobediencia la que me llevó a la bancarrota o al fracaso. No fue voluntad de Dios. Dios jamás ha planeado. Dice la Biblia que los pensamientos de Él son de bien y no de mal, para darnos las cosas que yo deseo y anhelo, y aún mucho más grandes de las que pensamos y deseamos, las tiene preparadas. Dios jamás planeó lo malo, pero en la desobediencia está el inicio del fracaso. Por eso Jesús, cuando juntó a los discípulos y empieza ese proceso de despedida, de desprenderse de ellos físicamente, dice, va a venir otro. Y luego les dice, esta es la puerta de entrada, la obediencia. Si ustedes obedecen, si ustedes me aman, van a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Número 2, el conocimiento. El conocimiento nos permite una relación real con el Espíritu Santo. El conocimiento. En esta serie hay 5 cosas que vienen en los Juan 14, Juan 15 y Juan 16. 5 obras del Espíritu Santo. No las encontré de casualidad yo, no, ahí están. Usted lo lee, va a encontrarlas, literalmente las explica. Juan 14, Juan 15 y Juan 16 vienen 5 cosas que Él realiza. Cuando hablamos del Espíritu Santo, queridos, yo no puedo hablarte a ti del Espíritu Santo de acuerdo a mi experiencia con Él. Sería un gran error, porque es mi experiencia. De acuerdo al momento que viví, en el momento que estaba, en mi situación, y lo que Él quiso hacer y enseñarme a mí. Otra persona vendrá y dirá, mi experiencia fue diferente, fue así, por la situación que yo vivía, la condición en la que estaba y lo que Él quería para mí. Jamás el Espíritu Santo se puede resumir, y hablamos la semana pasada de los mitos, jamás se puede resumir a momentos o experiencias, porque el Espíritu Santo no es una experiencia, es una persona. ¿Cómo habla de ti o cuál es el concepto que tú piensas que tiene tu esposa, tu esposo, tus papás de ti? Entras a la casa y tu esposa dice, llegó el mecánico. O sea, el esposo, ¿no? Llegó el mecánico. Llegó el herrero. Y él es bueno para la herrería. Y hizo esas cosas de fierro en la herrería o arregló aquel carro. Eso es lo que él es. Dice, no, yo no soy eso. Ese es mi oficio. Y mi habilidad se manifiesta a través de poder crear esas cosas o arreglar esas cosas. Pero yo no soy eso. Cuando el Espíritu Santo lo llevamos al nivel de la experiencia y lo resumimos a eso y venimos a un púlpito y hablamos a la gente de acuerdo a una experiencia, estamos cometiendo un grave error. Jesús jamás habló de experiencias ni de manifestaciones, está hablando de una tarea, de una obra que Él realiza en cada persona. La primera parte es, la obediencia es bien importante. Si amas a Jesús, lo vas a obedecer y van a empezar a pasar cosas buenas en tu vida. El segundo es que el conocimiento, Dios nos dio cerebro y desea que lo usemos.
Dicen por ahí que el cerebro se usa el 10% nada más de su capacidad. No estoy de acuerdo con eso. Y no quiere que estoy pensando más hacia abajo en mí, Yo creo que lo usamos más de lo normal. Lo que pasa es que tenemos muchas distracciones. Nos distraemos con cosas coloridas, en la música, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, y no dejamos que el cerebro desarrolle. Un cerebro en exigencia desarrolla mucho más. Por ahí se dice, un mito urbano, realidad, de la biografía de uno de los, creo que fue Einstein o Alva Edison, unos hombres genios del siglo pasado, que le mandaron una nota de la escuela a su mamá y le dijeron: su hijo no puede estar en esta escuela porque es retrasado, él no puede aprender, no puede atrasar a los demás niños, los maestros no tienen tiempo para él. Y el niño le preguntó: mamá, ¿qué dice la carta? Dice que eres demasiado inteligente para esa escuela, tú necesitas un lugar mejor. Y el niño se lo creyó y terminó siendo un genio. Le exigió a su cerebro más de lo que creía que podía dar. Dios nos dio una capacidad de pensar y de crear, somos a su imagen y semejanza. El conocimiento no puede ser desechado y decir: es que el Espíritu Santo lo va a hacer, y dejar la tarea a Él, como que Él solucione los problemas de los cuales yo no me voy a preparar. Más adelante, uno de los puntos de la obra del Espíritu Santo es recordarnos las cosas que Jesús nos enseñó. Pero si tú no puedes recordar lo que no has vivido o no has aprendido. Él no viene a solucionar problemas en los cuales yo no me he preparado. El conocimiento, queridos, es bien importante. Creo yo, en lo personal, como pastor, he tomado esta bandera, por así decirlo, de mi ministerio, que mi trabajo en la iglesia es enseñar. Mi trabajo en la iglesia es preparar, entrenar, compartir lo que la Biblia enseña. La obra sobrenatural, que esa la hace Dios, yo no puedo hacerla. Yo estoy en el mismo nivel que tú y estoy esperando que Él haga algo en mi sobrenatural también. Pero mi trabajo, o el trabajo de la iglesia, es preparar a la gente, entrenar a la gente, compartir los principios que la Biblia, los fundamentos, la doctrina de la Biblia, tal y como la Biblia lo dice. El conocimiento nos permite una relación más íntima o más real, con el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia, el versículo que aparece ahí en su material. ¿Ese es? Juan 14, 17. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No es un conoce de mucho gusto, es un conocimiento de quién es Él. Si tú vas a una iglesia por primera vez y ves una manifestación del Espíritu Santo, tú no te gozas, no dices amén, aleluya. Tú eres invitado a la iglesia. Tú no sabes ni dónde está Génesis. Tú te asustas. Tú empiezas a preguntar qué está pasando. ¿Por qué el Señor está haciendo eso? ¿Por qué esa persona está hablando así? ¿Por qué el predicador está hablando de esas cosas? Yo no entiendo. Ustedes están locos en esta iglesia y se van asustados. El conocimiento es muy importante. El mundo rechaza a Dios, el mundo rechaza a Jesús porque no lo conoce. Ven las imágenes, ven el Sagrado Corazón, ven las fotografías, ven o los dibujos, las pinturas, pero no saben quién es Él. El mundo cree que el Espíritu Santo sigue siendo una paloma blanca. Y Paloma Blanca es una canción de José Alfredo Jiménez. Él no es Paloma Blanca. Bueno, no se llama así la canción, sé que se llama Paloma, nomás la canción. Pero quiero pensar que era blanca. Nadie le quiere una canción a su novia o esposa de Paloma Negra, ¿verdad? O manchada, no sé. No es una paloma el Espíritu Santo, es un símbolo del Espíritu Santo, nada más, no es más allá de eso. Y la gente rechaza al Espíritu Santo porque ellos quieren verlo en paloma, no quieren conocer la realidad de quién es Él. Y cuando Jesús habló del Espíritu Santo, Él dice el consejero, o el guía, el líder, el intercesor, es el Espíritu Santo, el de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve y no lo conoce, pero ustedes, discípulos, les dice a ustedes, al grupo y a la iglesia, nos dice, lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es decir, vive con ustedes, los ha acompañado todo el tiempo. El Espíritu Santo siempre ha estado aquí en la tierra, pero llegará un momento en la historia el que va a estar dentro de ustedes. Él va a ocupar ese espacio vacío que no podemos llenar con nada. Él va a venir a llenar ese espacio que Dios lo preparó especialmente
para que Él estuviera ahí. Él estará en ustedes, el Espíritu Santo. Por primera vez, la Biblia habla acerca de cómo va a ser la relación entre nosotros y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre una persona, lo llenaba de poder o cumplía un propósito, y el Espíritu Santo se volvía, no a alejar en el sentido de abandono, sino terminaba la tarea y se ponía, vamos a decir, aquí a un lado. Voy a usar esa palabra, quizás no es la más correcta, pero es la más entendible. Y cuando esa persona volvía a necesitar ese poder, el Espíritu Santo volvía sobre esa persona y lo cubría y le daba ese poder, o le daba esa habilidad o esa capacidad como interpretar sueños, como José, o como Sansón tener ese poder increíble, o como David también tener un poder increíble para que un adolescente de 17 años mate a un oso. Aquí tiene un poder increíble y mucho valor, porque la Biblia dice que después de que les quitaba la oveja, ya los perseguía. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Y para matarlos, pues a lo mejor pensaban, van a volver, de una vez lo mato. El Espíritu Santo hacía eso. Cuando se abrió el mar, fue el Espíritu Santo el que hizo la obra. Todas esas cosas sobrenaturales del Antiguo Testamento eran la obra del Espíritu Santo, pero no estaba permanente aquí en la tierra. Y por primera vez, Jesús está diciendo cómo va a ser tu relación con el Espíritu Santo. Va a ser constante, todos los días, porque Él se va a meter y no se va a querer salir. Él no quiere salirse. Tú lo puedes sacar, sí, pero Él no se quiere salir. Él va a estar en ustedes. Pero cuando tengo ese conocimiento, pienso que el Espíritu Santo se manifiesta los domingos por la tarde. Los que venimos de otra generación, eso es lo que pensamos. Pensamos que el Espíritu Santo se manifiesta en una campaña de milagros, en una noche de vigilia, pero no podemos darnos a la idea, creemos que ofendemos a Dios, que mientras te bañas el Espíritu Santo se puede manifestar, que mientras estás cocinando se puede manifestar, que mientras estás echando mecánica o cortando madera o escribiendo en la oficina, Él se puede manifestar. ¿Por qué? Porque Él está en ti. Esa es la gran diferencia que Jesús ahora, es el cambio que va a haber en la vida de la iglesia que estaban haciendo apenas. Pero hace falta conocimiento y la gente no tiene conocimiento. Tienen 20 años en la iglesia y todavía no saben quién es el Espíritu Santo. Lo hemos resumido a los mitos de la semana pasada: lenguas, emociones, lágrimas, etc. Esas son manifestaciones y son correctas, de hecho son bíblicas algunas de ellas. Algunas de ellas aparecen en la Biblia, pero eso no es Él. Él es una persona. Yo quiero y anhelo que la gente me respete como persona, no por lo que hago, sino por quién soy. Eso es lo que más me importa, ni quién soy yo, no lo que hago, si soy bueno para hacer algo, soy malo para hacer algo. No quiero ser calificado por eso, sino por quien yo soy. Igual el Espíritu Santo, Él quiere que tú y yo lo amemos por lo que Él es, no por lo que Él hace. Y que hablemos más de lo que Él es, más de lo que Él hace. Por eso Jesús está concentrando en este momento en decir quién es y cuál es su obra principal. Y cuando la iglesia lo entendemos, la relación que tenemos con Él es mucho más profunda. Seguimos avanzando en el material. Primer obra del Espíritu Santo. Son 5, vamos a tener una nada más el día de hoy. Ahí dice 5 obras, pero hoy nada vamos a ver una, no se asuste. El Espíritu Santo es morador. El Espíritu Santo es morador. Perdón porque dejé mucha la frase ahí. El Espíritu Santo es morador. Aquí la primera vez que Jesús va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Aquí va, Juan 14, 23. Dice una pregunta: ¿cómo va a suceder todo esto, Jesús? Y Jesús contesta lo siguiente en Juan 14, 23. El que me ama, segunda vez que lo dice, el que me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él, a través del Espíritu Santo. Él es morador. Tú y yo somos una casa habitación. Eso es lo que somos. Somos una habitación, somos una casa donde el Espíritu Santo viene a morar. Morada significa un lugar donde habitar, donde vivir. Es un hogar.
A partir de que yo le entrego mi vida a Jesús, mi cuerpo, mi vida, mi corazón se convierte en una casa, en una habitación, en una morada, donde alguien va a vivir. Abro un paréntesis. Por si en algún momento tú en tu caminar cristiano y pasar por una crisis o una dificultad, alguien te ha dicho, necesitas liberación. A mí me lo han dicho. Necesito liberación. Probablemente sí. Espero que no. Espero que esa persona esté equivocada. Y la razón es la siguiente. No sé si usted en su casa, sea una casa, una trailer, lo que sea, una cueva, no importa. Usted vive ahí, pero permite que otra familia también se meta. Un total desconocido, un antagónico de usted. Usted es bueno, él es malo. Usted es honesto, él es un ladrón. Y usted no permite vivir ahí. ¿Usted lo haría? Ni siquiera damos raite en la calle cuando alguien está pidiendo raite. Nos da miedo. Una vez, yo creo que esto por eso necesitamos liberación a veces. Íbamos bajando ahí por el freeway y una persona nos hizo así. Y mi hija le hizo así también. Lo saludó y yo no te saludaba, no te pidiendo raite. Ya sé, me dice. Pero para que sienta que lo apoyamos en su progreso de agarrar raite, ¿verdad? Necesitamos liberación, somos malos. Yo no permitiría que nadie estuviera viviendo en mi propia casa. Cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo, no estoy hablando del bautismo y eso de Pentecostés, estoy hablando de lo que está hablando ahora Jesús, de que tú te conviertes en una habitación de Él. No puedo entender que alguien me diga a mí que yo tengo el Espíritu Santo en el lado derecho del corazón, pero el lado izquierdo tengo un ser extraño viviendo ahí. Como que el Espíritu le da chance a que convivan en el mismo lugar los dos. Usa el corazón porque es lo que se utiliza como símbolo, el corazón, centro de mi vida. No suceden esas cosas. Es que estás bajo opresión. Sí, la opresión es externa, no es interna. La opresión viene de afuera, hacia adentro. Me están oprimiendo de afuera. Los que se han subido a un avión saben que los aviones, o por lo menos nos informan, o por ahí leímos en algún momento, que los aviones suben por lo menos a 33,000 pies de altura. Unos 11 kilómetros, 33,000 pies de altura va el avión. A esa altura, si yo saco la cabeza por la ventana, mi cabeza es así, se aplasta, como un durazno así, por la presión tan grande que hay a esa altura. Los aviones tienen una máquina dentro, un aparato, que hacen que la presión de adentro hacia afuera sea más fuerte que la esta de afuera hacia adentro. Si ese aparato se apaga o no funciona y usted va en el avión así, cuando menos piense, usted va a estar cachete a cachete con el que está del otro lado de la ventana. Se va a aplastar el avión y usted va a quedar así. Luego, ¿qué está pasando eso? No sé, se apagó el aparatito, yo creo. No vamos a morir, obviamente. Se va a aplastar. Cuando un submarino baja a las profundidades del mar, misma función. El agua es, uno cree que no, porque uno dice, pues es agua. Pero estamos hablando de millones y millones de litros de agua aplastando a un aparatito pequeño, que si esa máquina que está dentro causando presión hacia afuera no funciona, el agua, como papel, aplasta al submarino, lo hace pedazos. Pasa a la altura y pasa en la profundidad del mar. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, hace la función como esa máquina. Hace una presión hacia afuera, que las presiones externas no te pueden aplastar, pero existen, son reales. Desde afuera las opresiones existen, la crisis, la ansiedad, las situaciones son externas. El problema es cuando las dejo entrar, eso es otro asunto. Pero hay gente que dice, es que el hermanito necesita liberación, yo creo. A mí necesito un abrazo nomás, necesito un café, una plática, recordarle lo que Dios quiere hacer con él y animarlo. No digo que no exista ese asunto de liberación, viene en la Biblia. A lo que voy es que Él, cuando mora en un lugar, es Él y solo Él. Él no le da quebrada a nadie. Él no le dice a un chamuco por ahí, no importa ser de tercer nivel, ándale, pues pásale, aquí como quiera nos acomodamos. Nomás te encargo, cierra la puerta cuando salgas. No hace eso. Él es único y soberano, dueño de esa habitación. Cuando yo compré mi casa, no pensé, ¿quién más podrá estar conmigo? Yo quiero estar, solamente mi familia y yo quiero estar ahí. Y Pepe.
No saben quién es Pepe, está viviendo con nosotros estos meses. Solamente queremos estar nosotros. Yo no quiero compartir mi casa con una persona que va a venir a dañar, a causar molestia, a hacer algo malo totalmente. El Espíritu Santo es morador. Dice la Biblia que el Padre y Jesús vienen a ser morada a través de la obra del Espíritu Santo. Él viene a representar a Jesús en la tierra a través de nosotros, en nosotros. Primera de Corintios 3:16. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tú eres un hogar permanente de Dios. En todo momento Él está ahí. Tú puedes pasar la peor de las crisis en tu vida, tocar fondo en tu crisis, Él no se va. Tú lo puedes sacar, Él no se va a salir. En la crisis más difícil, en la noche más oscura, en el momento de mayor lágrimas en tu vida, Él sigue dentro de ti. Pastor, es que le entregué mi vida a Dios y empezaron muchos problemas en mi vida. Mucha opresión, me dicen que necesito esto, necesito lo otro, y que necesito una limpia, que necesito liberación, porque liberación y limpia en muchos casos es lo mismo. En los casos incorrectos, queremos hacer la tarea de Dios. Yo no puedo hacer la tarea de Dios. Por lo menos no en ese nivel. Yo quiero recordarte nada más lo siguiente. Hay gente que no quiere caminar en el camino de Dios porque siente que al caminar por ahí muchos problemas van a suceder. Yo te digo esta mañana, igual van a suceder. Así que te recomiendo mejor no ir solo en el camino, porque los problemas igual van a venir. No más me hice cristiano y me enfermé. Y vas a enfermar igual. Pero qué mejor que caminar con alguien que te va a sostener. Él está dentro de ti. Él ocupa todo el espacio, no ocupa un pequeño pedacito. Si Él va a entrar, Él va a ocupar toda la habitación que es tu vida. Y Él va a estar cubriendo todas las necesidades, superando todas las necesidades en su tiempo y en su capacidad, que es increíble, y en su voluntad, que es lo más sabio que hay. Él está, el Espíritu de Dios, perdón, está en nosotros. El Espíritu Santo vino a hacer la tarea de Jesús. Jesús, dice la Biblia, es el abogado que tenemos ante el Padre. En el original, casi no vamos a usar palabras en el original, pero en el griego la palabra es paracleto, que es un abogado, un intercesor. Cuando yo contrato a un abogado, él me representa a mí. Y lo que él habla, supuestamente es lo que yo estoy pensando. Él va a hablar a mi favor, me va a defender, va a decir por qué yo soy inocente, va a decir por qué yo merezco no estar en prisión, o merezco pagar una multa, o lo que sea. Él es el paracleto que dice la Biblia, no original. Ahora bien, Jesús hizo esa tarea con nosotros. Él vino e hizo la tarea de presentarnos ante el Padre como inocentes a través del sacrificio en la cruz. Ahora Jesús está a punto de irse, le dice a los discípulos, yo me voy a ir, le voy a mandar a otro ¿qué? A otro paracleto, otro abogado. Ahora Él va a ser el intercesor entre ustedes y mi Padre y yo. Y es ahí cuando empieza la obra en la vida de ellos por primera vez. Ellos jamás habían hecho algo por su propia cuenta. Jamás habían logrado cosas importantes. Ahora el puente se iba a abrir entre ellos directamente. Ya no como inocentes, ahora como discípulos de Jesús. El abogado vino a representarlos a ellos en el cielo y a ser el canal, el conducto de la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Ahora bien, el Espíritu Santo, al representar a Jesús y al Padre con nosotros, porque Él los representa, el Espíritu Santo es el abogado de ellos, vamos a decirlo así, Él nos va a hablar y nos va a enseñar acerca de ellos. Tenemos un total desconocimiento de quién es Jesús. Es el que está en la cruz. No es el que está en la cruz. Tenemos un total desconocimiento de quién es el Padre. Es un viejito de barba blanca, está sentado siempre. No es el de barba blanca, ese se llama Santa Claus. El Padre es alguien increíble, real, poderoso, con un gran significado en nuestra vida que no lo hemos comprendido, porque no lo hemos entendido, porque si lo hubiéramos entendido, muchas cosas fueran diferentes en nuestra vida, y me incluyo con usted, el grupo.
El Espíritu Santo viene a darnos conocimiento. Es decir, Él, dice la Biblia, si tú me amas, vamos a venir, el Padre y yo, vamos a hacer habitación a través del Espíritu Santo. Él me hace entender quién es Jesús. La gente rechaza a Jesús porque primero rechazaron al Espíritu Santo. Y como Él es el que enseña quién es Jesús, no podemos tener acceso a quién es Jesús ni a quién es el Padre. Cuando en la iglesia nuestra vida espiritual gira en torno a lo que he estado repitiendo y repitiendo, y no que sea malo, las manifestaciones son increíbles, son parte como la prueba de que Él está presente en tu vida. Pero cuando mi vida gira en torno a eso y descuido la persona de Jesús, el Espíritu Santo dice: hey, me estás apagando, porque mi tarea no es hacer manifestaciones, mi tarea es que tú conozcas a Jesús y te enamores de Él, y conozcas al Padre, y conozcas el amor que Él tuvo para sacrificar a Jesús por tu salvación. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo eso, empiezo a caminar en mi fe de una manera diferente. Ahora sí, quiero al Espíritu Santo, no le tengo miedo. La gente le tiene mucho miedo porque dice: ¿y si me pasa lo de aquí, hermanita? No sé qué te va a pasar, pero cuando yo sé que solamente a través de Él puedo conocer a Jesús, yo lo quiero. Si Él me quiere parar de cabeza para darme conocimiento de Jesús, yo lo quiero. Si Él va a hacer cualquier cosa extraña en mi vida, y no estoy viendo qué va a pasar, te estoy llevando al extremo nada más, porque Él jamás te va a hacer nada que te avergüence, ni te va a humillar en público. Muy al contrario, Él quiere darte valor, pero también quiere que tú conozcas a Jesús. Ese momento, esa acción que va a suceder en tu vida cuando tú recibes de Él, a lo mejor vas a llorar y llorar y llorar por horas y horas, sabiendo que viviste años de tu vida alejado de Dios. Ese momento no es el más importante. Es significativo, sí, pero el más importante es el que sigue. Ahora tengo acceso a conocer quién es Jesús. No el personaje de Semana Santa, no el personaje navideño, un bebé en un pesebre, en un drama navideño, o en Semana Santa clavado en una cruz. Voy a conocer la persona de Jesús, tanto la que estuvo aquí en la tierra como la que está ahora en el cielo. Voy a entender su amor y voy a saber lo que Él quiere hacer a través de mí. Primera cosa del Espíritu Santo es morador. Él mora en nosotros. Ha estado siempre a tu alrededor, pero está tocando la puerta diciendo: déjame entrar. Si tú me dejas entrar, voy a sacar toda la basura que hay en tu corazón. Esas amarguras y tristezas del pasado, esas heridas, esas lágrimas que noche a noche te están agobiando, esa esperanza que se está apagando en tu vida. Cuando me dejes entrar, voy a hacer como esa explosión, esa máquina que hace que el avión pueda mantenerse firme ante la presión externa. Eso es lo que voy a hacer. Déjame entrar, déjame entrar. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablando de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque desde el momento que tú le entregas tu vida a Jesús, Él va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. En todo momento. Nunca, jamás te va a abandonar. Cierra tus ojos, ¿dónde estás?